El mercader es un personaje de escaso reconocimiento y con un bajo prestigio social, aunque desempeña una actividad indispensable para todos, donde los peligros están a la orden del día. Debido a los continuos viajes por tierra y por mar, en contacto con pueblos extranjeros, está permanentemente expuesto a los saqueos. Asimismo, la constante reinversión de los recursos requiere una gran sagacidad, aunque siempre existe el riesgo de realizar transacciones ruinosas. En primer lugar, si comercias en el mercado, deberás realizar ante todo contratos lícitos. Así obtendrás una buena reputación y no dirán que te enriqueces repentinamente, ni tendrás que preocuparte de que la fama de usurero te persiga a ti y a tus hijos. Muy pronto los mercaderes asumen un importante papel económico dentro de la ciudad. Con el tiempo irán adquiriendo también un protagonismo político de primer orden. El amplio radio de acción del mercader puede incluso llevarle a negociar con comerciantes musulmanes, que en el mundo cristiano medieval son considerados los enemigos infieles por excelencia. Es una postura de abierta hostilidad que la Iglesia manifiesta de forma oficial, interpretando la búsqueda del beneficio económico como algo inevitablemente pecaminoso. Sin embargo, la propia Iglesia necesita los servicios de los mercaderes, sobre todo de los venecianos, que detentan el monopolio del incienso, necesario para las ceremonias sagradas. En el mundo de los mercaderes, a todos los niveles, la propia ambición impulsa a los hombres a salir de la misma situación que por otro lado les ha facilitado su ascenso. Los más ricos se cuelan a hurtadillas entre la alta aristocracia, y los demás, dependiendo de sus posibilidades, compran poco a poco una nobleza de categoría inferior. En la mayor parte de los casos, la propiedad inmobiliaria o la adquisición de un despacho, con frecuencia ambas cosas, permiten el ascenso de una posición a otra. Pero el papel de los mercaderes es muy importante también en algunas ciudades del centro y norte de Europa, especialmente en las grandes urbes flamencas, como Brujas, Gante, Ypres. El mercader es una figura rompedora en la sociedad medieval, porque introduce un ritmo nuevo, diferente al de la Iglesia. Es una medida del tiempo exacta y ponderable, muy alejada del ritmo sagrado del calendario eclesiástico, que sirve para organizar el trabajo y las relaciones profesionales de manera óptima. Es un cambio que tiene aplicaciones concretas incluso en la innovación tecnológica, como por ejemplo la de los relojes mecánicos, que a partir de finales del siglo XIII hacen su aparición en los campanarios de las catedrales y las torres del poder político. La vida del hombre medieval empieza a girar principalmente en torno a sí mismo, liberándose de las constantes referencias a lo divino y sus preceptos. Las aspiraciones, los deseos y las ambiciones personales empiezan a adquirir mayor importancia. El horizonte del ser humano regresa a la tierra, y dentro de él se abre paso la idea de que puede satisfacer sus necesidades de realización en este mundo. La persona toma una mayor conciencia de su autonomía, de sus propiedades, de la posibilidad de construir su propio destino. En la sociedad medieval, donde las relaciones personales y las recomendaciones son la principal credencial para tener alguna posibilidad, hay que tener cuidado con no invadir ciertos intereses y saber adaptarse al contexto en el que uno vive. Especialmente a partir del siglo XIV, estas delicadas relaciones cristalizan en formas de expresión concretas. Son las denominadas cofradías. Las cofradías, que agrupan a personas variopintas unidas por un oficio común, tienen la función de asistencia mutua, de defensa de los intereses y de contrataciones en los negocios públicos. Su red de contactos les permite disponer de privilegios en todas las situaciones de urgencia en las que sus miembros puedan encontrarse, desde problemas con la justicia hasta la necesidad de tener un sitio en el hospital. Para ser admitido en una cofradía hay que pasar por una iniciación ritual.
A menudo el individuo debe jurar sobre el Evangelio, que antepondrá el interés del grupo al propio, o que se abstendrá de crear polémicas o adoptar posturas que pudieran generar confusión y anarquía. El que quiera entrar a formar parte debe respetar las reglas. A cambio obtendrá un apoyo incondicional y podrá desarrollar un verdadero aprendizaje de la vida comunitaria. Entre los siglos XIII y XIV, la franja de población ciudadana que se enriquece gracias al comercio se consolida como clase pudiente. Es un poder nuevo, público, querido por el pueblo y partidario de los intereses del pueblo. Se basa en las estructuras corporativas y en la reciente mentalidad empresarial fomentada por el aumento de los intercambios comerciales. El mercader enriquecido se inclina por adoptar los símbolos externos propios de las clases nobles tradicionales. Esto implica estar a la altura de los compromisos rituales de la aristocracia, la caza, las fiestas o las mansiones, pero también concertar matrimonios ventajosos en un intento de adquirir títulos nobiliarios, cambiando riqueza por prestigio. La puesta en marcha de la actividad municipal. Los ayuntamientos son fruto de una exigencia de autonomía, representan el intento de autogobierno de las ciudades y su desvinculación tanto de la tutela de los obispos como del poder lejano de reyes y señores feudales. Las ciudades cambiantes establecen formas de representación concretas dentro de la burguesía urbana, capaces de definir su propia política, de desarrollar su poder de decisión para expresar las necesidades de sus habitantes hasta sus últimas consecuencias. Algunas llegan a autoproclamarse municipios libres. Uno de los fenómenos más importantes que fomenta este crecimiento surge del nacimiento de sistemas de asociacionismo, lo que nosotros llamamos corporaciones o hermandades, fraterías, para ser más precisos. Porque de hecho, los miembros se llamaban hermanos, o si utilizamos la expresión típica del mundo germano e inglés, guild o gremio. A menudo su importancia va más allá de la perspectiva disciplinaria del aparato productivo, de la competitividad o de la garantía de la calidad del producto. Por ejemplo, el pan debía estar elaborado según ciertos criterios, sin impurezas, pero también ejercían una fuerte influencia en la gestión municipal. Tanto es así que frecuentemente son los priores de las artes, como los llaman en Florencia, los que toman las riendas del gobierno. Es un fenómeno más bien italiano, pero también se produce a nivel europeo, sobre todo bien entrado el siglo XIII. Las clases pudientes de la ciudad no se limitan a reafirmar su autonomía y dominio público intramuros, sino que proceden a una progresiva expansión en todo el territorio circundante. Las tiendas de los artesanos se convierten en una especie de prolongación de su propia vivienda. Los artesanos especializados en los diferentes oficios, a menudo sin salir de su gremio, se agrupan en determinados barrios, donde acaban tomando calles enteras que reciben el nombre del oficio que en ellas se practica. Se distribuyen por lugares concretos de la ciudad con sus talleres y oficios. No es casualidad que muchas ciudades italianas y europeas tengan la calle de los tejedores o la calle de los herreros. Es más, en algún que otro caso, como en Siena, son los propios estatutos municipales los que disponen la constitución de una calle de los orfebres, y es allí donde se concentran solamente los que ejercen esta actividad. En el ámbito del sistema de gradaciones del trabajo, hay que realizar un aprendizaje de varios años antes de que la mano llegue a ser lo bastante hábil, con el objeto de que la cerámica coloreada, dibujada y pintada esté siempre a la altura de la fama conquistada. El oficio es ejercido por el maestro, asistido por uno o más aprendices, enviados por las familias para aprender una actividad que al menos pueda garantizarles la subsistencia. El período de aprendizaje es muy largo y al principio se desempeñan labores humildes, domésticas, a veces incluso como criado de la esposa del artesano. La producción artesanal es limitada, pero de gran calidad, similar a las obras de arte. Los comités correspondientes controlan la calidad de la elaboración y no toleran falsificaciones.